Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Les habíamos prometido hablar a propósito de lo que sucedió en Venezuela en la noche, madrugada de hoy, cómo se interpretan estos resultados. Y vamos a recibir con mucho gusto al investigador del Instituto de Ciencias Políticas, Álvaro Padrón. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta está sobre la mesa. ¿Cómo hay que interpretar este resultado en Venezuela? Bueno, como un cambio, sin duda. Estamos frente a la decisión de la gente de producir un cambio que finalmente fue tranquilo. Yo quiero insistir mucho en esto porque en la previa en Argentina también había un clima muy enrarecido y se dijeron muchas cosas. Aquí también había una introducción a señales de violencia y de no aceptación. Creo que lo más importante, América Latina sufrió mucho por recuperar la democracia y creo que es muy valioso que tengamos en cuenta que se puedan dar estas situaciones. Cuando hace 12 años se hablaba de la antipolítica, ¿no? Y de que se fueran todos, en estos dos países, Incluso Venezuela es un país con partidos históricos que casi desaparecieron en los últimos 20 años, y el hecho de que vuelva a votar el 75% de la gente, el 80% en Argentina, yo creo que es una muy buena señal de la salud de la democracia. ¿Y era previsible esto de que termina sucediendo en Venezuela, que sucediera como pasó? Yo creo que, bueno, las encuestas lo marcaban y yo creo que quienes estamos cerca del seguimiento de las situaciones políticas veíamos un desgaste enorme de este gobierno, en particular vinculado a temas económicos. Hay que estar en Venezuela para sentir la presión de los problemas cotidianos de la vida y eso creo que al final la gente lo registra y lo cobra en las urnas, lo cual no quiere decir que esté diciendo a todo que no del periodo anterior, y ahora se abre una cosa muy importante. Yo pensaba mucho en esto de los cambios de liderazgo que se están dando y algunos que hablan del fin de ciclo, que soy bastante distante de esa lectura. Lo que está muy claro es que hay un tipo de liderazgo que la gente empieza a rechazar y el caso de Venezuela y Argentina se parecen mucho. Tenemos allí claramente una situación económica en los dos países, tenemos una polarización de las sociedades que la gente también empieza a sentir que genera permanentemente una tensión y una incapacidad de resolver problemas. Tenemos un enfrentamiento con los medios, hay muchas similitudes y tenemos liderazgos con estilos especialmente duros. Entonces, uno piensa y compara a Maduro con Chávez y piensa si esto le hubiera ocurrido a Chávez, compara a Cristina Fernández con Néstor Kirchner y se pregunta si eso hubiera ocurrido. Entonces, hay una similitud en el desgaste y yo creo que la gente, en una democracia que, repito, está muy saludable en la región, genera esta alternancia. Bien, ¿cuánto va a condicionar? Hay que esperar exactamente cuántos votos recibe la oposición. No es lo mismo 99, 100 que 111, eso está claro, por las mayorías que termine consagrando. Pero así como están las cosas, ¿cuánto va a condicionar el gobierno Maduro en los próximos 2 años esta realidad política legislativa que tiene Venezuela? Bueno, exactamente como tú decías, hay que ver el resultado final, porque de eso depende la capacidad de la Asamblea Legislativa. Tengamos en cuenta que es lo que nosotros llamamos Parlamento. En Venezuela es unicameral, o sea, no hay 2 cámaras. Entonces, el poder legislativo radica allí. Y el porcentaje con que termine adjudicándose las bancas va a ser muy importante para las competencias que pueda tener la oposición, que sigue siendo oposición, hay que tener muy claro. Esto no fue una elección presidencial, aquí no se va Maduro. Lo que va a haber es un parlamento, un congreso, que va a tener mayoría en contra del gobierno nacional. Y eso pasa en muchos lados, pasa en Estados Unidos, pasó muchas veces en Uruguay, va a pasar en Argentina, al revés. Exacto. Entonces, relativicemos, digamos, el cambio. Lo que no podemos relativizar es la gobernabilidad. Y yo creo que, tal como alguien dijo que en Argentina estaban complicados los números políticos, en Venezuela más aún, porque va a haber 2 años más de gobierno, las elecciones presidenciales son en el 2018, y dependiendo de cómo terminen repartiéndose las últimas bancas, es seguro que va a tener 3 quintos, porque ese número está muy cerca, 99, tiene que llegar a 100 diputados, pero allí el salto importante está en los 111. Que implica una competencia enorme para la Asamblea Legislativa que puede poner en cuestión muchas de las decisiones del gobierno, incluso la propia composición del gobierno, más allá de que hay un montón de trámites que luego tienen que hacerse en términos de referéndum directos y demás. Pero todo esto anuncia una dificultad de gobernabilidad, hay que decirlo. Entonces va a ser muy difícil que los problemas de fondo que tiene Venezuela, que tienen que ver con situación económica, la dependencia del petróleo, la inflación, algunos aspectos de convivencia,
puedan resolverse en un clima que va a quedar muy ríspido. Son, y vuelvo a comparar con Argentina, dos países que quedan divididos a la mitad. Porque aquí no es tan claro que haya ganadores y perdedores. Hay episodios que van generando ese tipo de correlación de fuerzas, pero va a ser muy importante que impere el diálogo, ojalá en los dos países, porque le va a hacer muy bien a ellos y a la región. La salida pública de Maduro, más allá que se demoró bastante más de lo que lo reclamaban la oposición, reconociendo de alguna manera, diciendo que quien había ganado era la Constitución de Venezuela, ¿cree que puede de alguna manera ayudar a iniciar un camino saludable en esa gobernabilidad que va a ser necesaria en Venezuela? Yo creo que sí, hay que ver cómo se desarrolla luego, porque en estos momentos todo el mundo habla de una manera muy protocolar. ¿Qué pasa con el liderazgo de Maduro? Porque, a ver, esto obviamente se va a hacer sentir en el Ejecutivo. ¿Qué pasa con los pesos, por ejemplo, de Cabello y de Maduro? Está muy claro, esa es una pregunta clave. En esa ecuación de gobernabilidad, la gran pregunta es: ¿qué es lo que ganó y cómo queda lo que perdió? ¿Qué es lo que ganó? Porque una mesa de unidad es muy fácil de mencionar en una campaña electoral, sobre todo cuando se organiza algo en contra de. Claro. Pero uno tiene muy poco claro. En Uruguay creo que nadie tiene claro qué piensan, quiénes son, cuáles son sus programas. ¿Cuál es la diferencia entre Capriles y López? O sea, es muy complicado todavía saber si estamos frente a un partido, frente a una organización, frente a un conjunto de ideas. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Desde la oposición, ¿quién capitaliza, digamos, este triunfo? ¿Es Capriles, es López, es la mujer de López? Está por verse, y además son muy diferentes, porque todos tengamos claro que Capriles optó por una estrategia mucho más vinculada a lo electoral, mientras que López, por algo está preso, tuvo mucho que ver con una lógica de confrontación directa. Pero tú me preguntabas si también la ecuación se abre en lo que es el gobierno. También como se abre en la nueva oposición en Argentina, porque hay que preguntarse quién lidera al peronismo ahora. ¿Va a ser Cristina Fernández, va a ser Scioli, va a ser otros emergentes? Y en Venezuela, que todavía gobiernan, tengamos claro eso, también va a haber un efecto que claramente se va a focalizar en una derrota que se ubica más en Maduro que en el resto del sistema, también claramente en Diosdado Cabello, pero hay una necesidad de recomposición del chavismo que está muy vigente desde el punto de vista simbólico, como está muy vigente el peronismo. Entonces, yo diría que todo eso va a abrir también, en cierto medido, un margen de pérdida de gobernabilidad, aunque ojalá esos nuevos liderazgos encuentren formas de estabilidad, que es lo que precisan los países, sobre todo para resolver los problemas de fondo. Pero aquí viene la pregunta esta de qué cambio y sobre todo el cambio de ciclo. Uno escucha y no hay demasiadas nuevas ideas. Cuando ve a Macri o ve a la oposición en Venezuela, no se estaban cuestionando ni las políticas sociales, ni volver a las privatizaciones, a las políticas del 90. O sea, hay hasta una reivindicación de las políticas sociales, de la inclusión. O sea, uno no encuentra un programa alternativo. Lo que se dice es, o vamos a hacer lo mismo, mejor, o vamos a evitar la polarización, o cambiemos, o unamos al pueblo. O sea, hay una acumulación en las últimas décadas de cosas que se hicieron en la región que no van a cambiar tan fácilmente. Entre otras cosas porque la gente lo que pide es más de eso. Pide más salario, pide mejores condiciones de vida, pide más derechos. No está diciendo queremos volver a otra época. Entonces yo creo que hay un debate sobre qué significan esos nuevos liderazgos y me parece que ahí es donde va a haber que observar, sobre todo observar con qué política internacional se van a parar estos nuevos liderazgos, porque eso sí nos importa bastante. Al final y al cabo, en Uruguay uno mira esto pensando qué impacta en nuestro país. Y yo creo que la primer señal va a estar vinculada a la política internacional y a las relaciones entre los países. Hemos comparado bastante Venezuela con Argentina, pero quiero ampliar incluso un poco más el espectro y cómo interpretar lo que, bueno, la fin de la era acá, Rousseff con problemas en Brasil, Chile con un gran descontento con Michelle Bachelet, este traspié de Maduro. ¿Cómo hay que leer eso en la región, en el continente? Una nueva etapa sin duda. Uno puede observar que el progresismo logró una transformación post-década de los 90 con un relato que era precisamente salir de la época neoliberal, sobre todo, recordemos la crisis del 2001, 2002, 2003. El problema ahora es cómo la izquierda demuestra, el progresismo, que puede gobernar en tiempos económicos complejos, que hasta ahora no los tuvo. Las primeras elecciones están marcando en algunos lugares derrotas, no en todos. No nos olvidemos que hasta hace poco, bueno, se triunfa en Chile, se triunfa en Brasil, se triunfa en Uruguay. Hay que ver, también en Chile
perdió la izquierda después de 20 años de gobernar con Piñera y luego recuperó. Entonces, yo creo que más que una lectura electoral, hay que empezar a mirar las ideas que están sobre la mesa. Y yo por eso insisto mucho, no visualizo un cambio de época en términos de programas. Lo que hay es un agotamiento del relato que el progresismo tuvo en la primera década, que ahora no alcanza y que naturalmente la gente demanda más, en muchos casos de lo mismo, algunas veces mejor gestión, en el caso de Brasil, claramente el factor de la corrupción como un tema central. Entonces, yo pondría que el ejemplo Argentina y venezolano tiene mucho que ver con un estilo de liderazgo, más que con una cuestión de ideas. Eso sí parece agotado. La gente pareció decir, esto no, pero no tan claramente una alternativa en términos de programa. En donde más se discute programa, uno encuentra una consolidación en las elecciones del progresismo, hasta que aparecen efectos, como en el caso de Brasil y parcialmente en Chile, vinculada a la corrupción. Y ahí el cuestionamiento ya no es tanto programático, sino en términos éticos. Está claro que estamos frente a un momento de inflexión y hay que observar hacia dónde va esa inflexión, pero evitar el simplismo de creer que las elecciones reducen el debate político y programático solamente a un resultado electoral. Bien, le hago la última y que tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas con la República Argentina. Tal vez es icónico, en definitiva, porque en las horas previas al traspaso de mando en Argentina se han complicado notoriamente con dimes y diretes por parte de la vicepresidenta electa con la presidenta saliente. Esto, más allá de que sea un hecho muy puntual, ¿puede condicionar, puede ser un elemento que termine en el futuro condicionando la postura que a futuro tendrá Cristina Fernández con Macri, con el gobierno de Macri? Bueno, yo viajo a la Asunción el jueves y vamos a ver un poco el momento concreto, ¿no? Pero hay mucho fuego artificial. Yo creo que de alguna manera vamos a encontrarnos con los anuncios de lo que van a ser estos problemas de gobernabilidad. El peronismo tiene enorme capacidad de resistencia. Se le hizo, digamos, la vida imposible a Alfonsín y luego a De la Rúa. Siempre que estuvo en la oposición es una fuerza política con una gran capacidad de acción política y social. Yo creo que en Argentina va a estar difícil encontrar equilibrios, más allá de estos aspectos que tienen más que ver con lo mediático. Y repito, va a depender de los nuevos liderazgos que queden en la oposición. Hay que ver cómo se desarrolla esa lógica y hay que ver también la capacidad que tenga esta nueva oferta política, que es totalmente nueva. Es la primera vez que gobierna Argentina un partido que no sea o el Partido Radical o el Partido Justicialista. Entonces, digamos que es muy amplia el margen de interrogantes como para poder definir si estamos simplemente frente a un tiroteo menor o esto anticipa dificultades serias de relacionamiento que esperemos no ocurran, porque repito, en términos democráticos la región está dando al mundo una señal muy interesante de alternancia con transparencia, con capacidad de que los que pierden aceptan que perdieron. Entonces sería muy negativo que no se encuentren cauces para un diálogo que en definitiva haga lo que tiene que hacer la política, que es resolver los problemas de la gente. Padrón, gracias por acompañarnos. A ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida hablamos, de alguna manera tiene que ver cómo se coloca Uruguay en cuanto a las ventas, por ejemplo, con la región. Vamos a comenzar con la Unión de Exportadores. Ya venimos. Entre una cosa y la otra, hablando tantas veces y no diciendo nada, seríamos tan libres sin ser... Este resultado en Venezuela. Bueno, como un cambio, sin duda. Estamos frente a la decisión de la gente de producir un cambio que finalmente fue tranquilo. Yo quiero insistir mucho en esto porque en la previa en Argentina también había un clima muy enrarecido. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Les habíamos prometido hablar a propósito de lo que sucedió en Venezuela en la noche, madrugada de hoy, cómo se interpretan estos resultados. Y vamos a recibir con mucho gusto al investigador del Instituto de Ciencias Políticas, Álvaro Padrón. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta está sobre la mesa. ¿Cómo hay que interpretar? Cuenta que se puedan dar estas situaciones cuando hace 12 años se hablaba de la antipolítica, ¿no? Y de que se fueran todos, en estos dos países, Incluso Venezuela es un país con partidos históricos que casi desaparecieron en los últimos 20 años, y el hecho de que vuelva a votar el 75% y se dijeron muchas cosas, aquí también había una introducción
a señales de violencia y de no aceptación. Creo que lo más importante, América Latina sufrió mucho por recuperar la democracia y creo que es muy valioso que tengamos en